Muy bien, muchas gracias. El vínculo entre investigación y políticas públicas es complejo. A pesar de que se conoce que la investigación es un insumo relevante para la formulación de políticas públicas, la transferencia del conocimiento es poco frecuente. Además de complicado debido a la problemática de los procesos y los diferentes factores que promueven la influencia de la investigación en la formulación de estas políticas públicas. Este bloque, titulado Factores que interfieren en la relación entre la investigación y las políticas públicas. Se les recuerda a los ponentes que cada uno cuenta con 10 minutos para la exposición. En caso la audiencia tuviera preguntas, los invitamos a realizarlas a través del chat, por favor. En este bloque iniciamos con la participación del doctor Osvaldo Castañeda, quien es médico cirujano, especialista en inmunología y reumatología y maestro en medicina por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Ha sido nombrado maestro de la reumatología panamericana por la Liga Panamericana de Asociaciones de Reumatología, la PANLAR, y la ponencia que presentará el doctor Castañeda se titula El problema de no entender lo que realmente es la medicina basada en evidencia. Por favor, doctor, lo invito a pasar al podio. Buenas, buenas con todos y muchas gracias por la invitación. Y espero que el tema que voy a tratar esté más o menos de acuerdo a la idea del título de la sesión y de las cosas que hay que tomar. Pero además, Carlos Cáceres, el vicerrector, me pidió que tocara aspectos en esta charla de lo que sucedió en el COVID. Entonces he acomodado un poco para poner estas cosas en evidencia. Es importante para entender. Bien, entonces muchas gracias. Y el gran problema, como comenté hace un momentito cuando estábamos hablando de Digemit, es que en realidad, pues como dice esta figurita que le encontré en el internet, la ignorancia es atrevida, pero además está extendida. Y ya no solo es atrevida, sino contagiosa también. Ese es un gran problema. Y fíjense, ¿cuáles son los grandes y graves errores? Uno de los principales que ha sido una cosa increíblemente difundida durante la pandemia es creer neciamente que solo los estudios randomizados son evidencia y no tener el entendimiento de que estudios in vitro también son evidencia. Cuando uno hace un estudio in vitro y se demuestra una cosa, eso es una evidencia científica. Y las experiencias tabuladas, las experiencias cuando no son tabuladas no sirven para nada. Pero las experiencias tabuladas, por ejemplo, cuando un doctor hace un tratamiento en una situación complicada y hace un tratamiento a 15 pacientes y le salva la vida, y si vemos que en otras situaciones esos pacientes con ese problema mueren, eso es una evidencia. ¿Cómo se va a negar que porque le salvó la vida a 15 con un tratamiento, cuando los otros no le salvan y se mueren, no es una evidencia? Entonces, los estudios in vitro y las experiencias adecuadamente tabuladas son evidencias también. Entonces, es una necedad pensar que solo los estudios randomizados son evidencias. Y el otro gran problema es que casi todos los médicos, desde antes
y durante la pandemia eso ha sido terrible, ven los estudios científicos publicados y no analizan el detalle del método que se ha hecho, solamente ven el título y la conclusión. Y no se dan cuenta que utilizaron dosis inadecuadas y que utilizaron el medicamento en el momento inadecuado. Por ejemplo, con la hidroxicloroquina, eso sucedió. Este es un estudio que fue publicado en el 2020 en Lancet de 96.000 pacientes, un estudio multinacional que le habían dado hidroxicloroquina a los pacientes hospitalizados con COVID, que ya estaban graves. Y por supuesto se murieron y la conclusión de este estudio fue la hidroxicloroquina no sirve para el COVID porque los pacientes se murieron. Esa es la barbaridad de la ignorancia. ¿Cómo van a usar hidroxicloroquina en el paciente grave cuando la hidroxicloroquina, para lo único que era que sirve, es para otra cosa? Entonces, el error más grave es creer que todo lo publicado es verdad absoluta. Ese estudio creyeron que era verdad absoluta, solo por leer el título y la conclusión, y además cuando no revisan la información completa. El otro error grande es no revisar la información completa. Pero desde el 2005, fíjense, desde 2005, 15 años antes de la pandemia, ya se habían hecho estudios, ese es en Virology Journal, se publicó esto en un estudio hecho en Canadá, cómo tenía acción la cloroquina y como consecuencia la hidroxicloroquina en reducir la reproducción del virus coronavirus. Entonces, eso es importante. Y la otra cosa importante, que solo los reumatólogos sabemos, que la hidroxicloroquina no es un gran antiinflamatorio, no es un medicamento para usarlo cuando el paciente está grave hospitalizado. Eh, Es un medicamento que solo sirve al principio, pero además la hidroxicloroquina y la cloroquina llegan a su efecto máximo a los 2 meses de estarla tomando conforme se va acumulando la dosis. Entonces, toda esa ignorancia hizo que se hablara un montón de tonterías en contra de la hidroxicloroquina. Y encima la hidroxicloroquina hace 15 años fue aprobada por la FDA para usarse durante el embarazo y la lactancia, porque no es un problema de efectos adversos severos. Y lo mismo pasó con la ivermectina. Desde mucho antes de la pandemia, fíjense, había estudios de la ivermectina en que mostraban cómo funcionaba contra los virus, reduciendo la reproducción del virus, no antiviral, disminuía la reproducción del virus a la carga viral. Y durante la pandemia ya habían todos estos estudios, 63 ensayos clínicos, de los cuales la mitad habían sido ensayos randomizados controlados que habían demostrado la eficacia de la ivermectina en reducir la reproducción del virus del COVID. Y luego, durante la pandemia, también hubieron estudios randomizados, doble ciego y todo, y siguieron diciendo que no existía evidencia científica. Esa es la ignorancia de no revisar la información completa. Y lo mismo ha pasado con el dengue. Fíjense, desde el 2012, 2013, 2014, 2018, hay estudios doble ciego, randomizados, todo, que han mostrado cómo la ivermectina también reduce la reproducción del virus del dengue. Y sin embargo, fíjense lo que salió en el comercio el año pasado. La ivermectina contra el dengue, los expertos dijeron al comercio que su uso es un total despropósito porque no hay evidencia científica. Y eso es porque estos son expertos en ignorancia. Porque, fíjense, esta es la evidencia científica, hay 40, yo solamente les he puesto acá para no abrumarlos con el diapositivo, hay 40 estudios científicos de antes del problema que hemos tenido, y cómo va a ser posible
que expertos digan semejante barbaridad, que no hay evidencia científica si se las acabo de enseñar desde el 2012. Entonces, estos son expertos en ignorancia. Y el problema es no revisar la información completa. Se ignora la existencia de la evidencia cuando no se revisa la información completa. Y para terminar, la otra cosa pasó también con la vitamina D. En el 2018 se completaron todos los estudios que establecieron y demostraron la necesidad de que en los problemas autoinmunes la vitamina D en el nivel del cuerpo tiene que estar en más de 50. Más de 30 es en las personas sanas, pero más de 50 es enfermedad autoinmune, en cáncer, en fin. Entonces, más de 50 para poder ver cuánto tiene hay que hacer el análisis que se llama 25OH vitamina D, hacer el análisis y el 80% de la población peruana tiene deficiencia, tiene 11, 12, 15, 16. Por eso somos el país con más tuberculosis del mundo, porque la vitamina D también tiene acción contra el Mycobacterium tuberculosis. Pero además, la vitamina D tiene acción contra los virus con envoltura, como el COVID, porque produce defensinas y catelicidinas que destruyen y bloquean a los virus con envoltura. Pero además la vitamina D tiene acciones contra la inflamación, aumenta las citoquinas antiinflamatorias y reduce las citoquinas inflamatorias. Por eso esto es importante y sobre todo el nivel, porque en el nivel adecuado ocurren esas acciones, si no, no funciona. Entonces, no era la cuestión, que eso fue otra parte de la ignorancia, la falta de criterio y la barbaridad, de solamente usar una cosa cuando el paciente se infectaba con el virus. Hay que usar varias cosas para luchar contra el que te ataca. No solamente hay que ir con un cuchillo, hay que usar escudo, armadura, eh, casco, todo. Entonces, al sumar esas cosas, la defensa es más grande. Entonces, ivermectina, vitamina D, la acitromicina, que también tiene acción contra reproduciendo, bajando hidroxicloroquina, en todas las cosas que bajaban, igual que los AINES, los únicos dos AINES que disminuyen la reproducción del virus, del COVID, son indometacina y naproxeno, no ibuprofeno. Y todos los idiotas recetaban ibuprofeno y paracetamol, que no sirve para nada. Entonces, todas esas cosas demuestran cómo ha sido tan terrible las tonterías malignas manipuladas por la OMS y también por los intereses comerciales para, obviamente, recibir contra el virus $4.000. La ivermectina costaba 10 soles. Entonces, todo eso ha sido intereses malignos, lo mismo que para el asunto de las vacunas, todo, y las tonterías que sucedieron acá. Si un enemigo nos ataca, lo que tenemos que hacer es capacitar a los soldados y darles armamento. Si vamos a, en lugar de hacer eso, construir hospitales, nos masacra el enemigo y nos matan a todos. Y eso fue lo que se hizo. No se les enseñó a los médicos durante la pandemia, no se les dio la medicación adecuada y por eso, porque solamente los que sabemos inmunología clínica y autoinmunidad, como en mi caso, somos cuatro gatos en el mundo. El resto no saben lo suficiente de inmunología ni del sistema inmune y los virus, y había que enseñarles, si no, no se hubiera muerto nadie. Nadie se tiene que morir de un virus. Los virus, el único virus que hace daño es el SIDA que destruye los linfocitos para no ser atacado. Todos los demás virus son como parásitos, se meten a la célula y ahí se usan todos sin dañar a la célula. Pero cuando salen a difundirse, el sistema inmune se aloca porque la carga viral es muy grande, comienza a atacar e inflama todo. Entonces, todo eso había que enseñar y hay que seguir enseñando. Muchas gracias. Uy, está muy alto. Muchas gracias, doctor Castañeda.
Ahora voy a pedir que pase al podio, después de presentarlo, a Roberto López Linares. Roberto López es sociólogo, director de Acción Internacional para la Salud, AIS Perú. Es un observador de los factores no científicos que influyen sobre la investigación de tecnologías médicas, particularmente medicamentos, y que pueden orientar políticas y prácticas sanitarias. Es un defensor del acceso universal a las tecnologías médicas esenciales. Y antes de darle la palabra al doctor López, quisiera decir, en este podio probablemente el Ministerio de Salud para sus políticas de emergencia durante el COVID no leyó ninguno de los artículos que usted leyó. Por eso hicieron esas tonterías, como usted dice. Muchas gracias. Pasa, Roberto, por favor. Muy buenos días y muchas gracias por esta invitación al Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Cayetano Heredia. Yo me voy a referir en estos 10 minutos a algunos aspectos que permiten pensar un poco más acerca de quién está manejando, digamos así, a nivel mundial, los criterios de la investigación, sobre todo investigación de nuevas tecnologías farmacéuticas, sanitarias como los medicamentos. Y creo que es importante que tengamos claro quién está detrás de todo esto, ¿no? Y la primera pregunta que yo tengo en esta exposición es si es que es posible conciliar intereses comerciales con el interés de la ciencia. Eso me parece una pregunta clave, ¿no? Porque los intereses comerciales tienen una racionalidad diferente a la racionalidad de la ciencia, que significa generar conocimiento comprobable, documentado, y que también sirva para el bien común. No se trata de cualquier ciencia. Entonces, mientras que los intereses comerciales tienen que ver con optimizar ganancias, ellos se deben a los accionistas, las empresas, y tienen que presentarle a los accionistas cada año que han sido eficientes en, digamos, ofrecer una utilidad grande, ¿no? Y tienen que ver cómo crece la empresa en el futuro, ¿no? Entonces, ¿es esto, digamos, conciliable con la investigación científica? Que ya es otra cosa, es otro campo. Pensemos si esa conciliación es posible, porque las empresas farmacéuticas grandes que tienen ahora el control prácticamente de la investigación o la mayoría de las investigaciones sobre nuevas tecnologías farmacéuticas, tienen su departamento de marketing, que es el que está detrás de las investigaciones, ¿no? No son los académicos vienen después, pero para utilizarlos, para utilizar. Y eso hay una casuística muy grande y estudiada. Entonces son racionalidades muy distintas, pero, repito, la gran industria farmacéutica es la que define qué se investiga, cómo se investiga, cuándo se investiga. Y eso está produciendo una suerte de, no sé si confusión llamarle, o desinformación en los profesionales que tienen que ver con el tratamiento, por ejemplo, de determinadas enfermedades. El profesor Castañeda nos ha hablado de el COVID que recientemente nos ha afectado. El problema es que estas investigaciones patrocinadas por la industria farmacéutica tienen una serie de sesgos, los sesgos del patrocinio. No me voy a detener en todos porque me llevaría mucho, pero en primer lugar se ocultan allá. Se ocultan allá. O sea, a veces leyendo, digamos, los informes completos de las investigaciones, no se están presentes todos los datos que han conseguido. Se ocultan, se ocultan reacciones adversas, se sobredimensionan los aspectos positivos de la investigación, ¿no? Se aumenta, digamos, la significancia de los nuevos hallazgos que dicen haber encontrado. Y sobre todo, a excepción de Europa, de la Autoridad Reguladora de Medicamentos de Europa,
no hay acceso a los datos no procesados, o sea, a los datos crudos. No se puede. Eso es, en el caso de América, es dato privado, propiedad privada. No se puede acceder. Entonces, de tal manera que no se puede saber si es que en realidad la metodología que se utilizó estaba buena, si es que, digamos, los informantes deberían ser esos informantes o los que participan en los experimentos clínicos, ¿no? Y yo quisiera solamente señalar dos ejemplos de este tipo de sesgos. Uno es Rofecoxib, que usted lo debe conocer muy bien, doctor, que fue de Merck, que después de que estuvo en el mercado, se descubrió que tenía riesgos cardiovasculares. Y exactamente, exactamente, ¿no? Y hasta hubo una serie de juicios y todo de Merck contra el profesor Laporte del Instituto Catalán de Farmacología Clínica, ¿no? Porque él denunció de que se había ocultado información, se había ocultado, ¿no?, sobre los accidentes cardiovasculares que podía producir este medicamento, ¿no? Y bueno, fueron 950 millones de dólares que tuvo que pagar y retirar el, ¿no? Entonces, ahora, hasta eso es, digamos, objeto de observación e investigación científica, porque puede pasar como lo de la talidomida, por ejemplo, ¿no? Que es muy conocido por todos ustedes, talidomida, que después regresó la talidomida para ser utilizado para la lepra, ¿no? Entonces, los conocimientos no son concluyentes 100%. Tiene que seguirse observando. Lo del COVID, por ejemplo, tiene que seguirse observando. La vacuna tiene que seguirse observando. O sea, ¿qué sabemos nosotros de la información que tiene la industria farmacéutica que produjo las vacunas sobre las reacciones adversas a largo plazo? No se sabe. Y tienen que ser observadas, ¿no? El otro asunto es el Paxil, la paroxetina de Glaxo, que fue encontrado culpable por promover ilegalmente este medicamento para ser usados en menores de 18 años, ocultando estudios que mostraban ineficacia para esta población y además aumentar algunos riesgos como la aparición de ideas suicidas o comportamientos, ¿no? Eso le costó a la empresa más o menos 3.000 millones de dólares. 1.000 millones. ¿No? Y hay una casuística enorme, enorme de esto, ¿no? Hay una página web hecha por PubMed y la Universidad de San Francisco, California, no recuerdo en estos momentos exactamente, que realmente es muy rico en este tipo de casos y que es necesario conocer, ¿no? Y porque no hablemos del marketing, ahí no me voy a caer, no me voy a quedar ahí porque ya el market es otra cosa, ¿no? Entonces yo creo que ese es importante y así, doctor, yo quisiera jalar un poco el término que usted ha utilizado para su presentación, la medicina basada en evidencia. Entonces, es una ilusión, es una realidad. En realidad podemos confiar en la evidencia que tenemos si es que esta evidencia está con cortapisas, ¿no? ¿Cuál es la evidencia? Entonces, de tal manera que prácticamente el médico que quiere practicar la medicina basada en evidencias se encuentra con unos límites tremendos impuestos por quienes investigan y producen, ¿no? Entonces, eso creo que es una de las conclusiones. Y hay sesgos también sobre la agenda de investigación y desarrollo. ¿Qué investiga la gran industria farmacéutica? No investigan lo que pasa pues con chikungunya, por ejemplo, y leishmaniasis, enfermedad del sueño, ¿no? ¿Qué le va a interesar? Mire, esos pobres no pueden pagar, pueden pagar. Entonces, el asunto es que la agenda de investigación y desarrollo de nuevas tecnologías, farmacéuticas en este caso, ¿no? Está sesgado por lo que el mercado le dice a la industria. Como quieren ganar, bueno, vamos produciendo lo que pagan aquí los países ricos. Y bueno, empezamos a tener cuántos los sartanes, no son los sartanes, tiene otro nombre, ¿no? Mucho más preciso, ¿no? Esos hipotensores, por ejemplo, tienen como 7 de esos. O bomba de protones, por ejemplo. ¿Cuántos hay inhibidores de la bomba de protones? Son como 5, ¿no?
¿Tienen diferencia? Seguramente uno tiene diferencia con los otros cuatro. Los otros cuatro no, de acuerdo a la literatura. Bueno, entonces se empiezan a producir medicamentos Me Too, que le llaman en inglés, y porque produce buena ganancia, ¿no? Y no solamente eso, sino se ponen a mirar, digamos, los productos que les podrían producir más ganancias. ¿Para qué investigar chikungunya? ¿Para qué investigar Chagas? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el asunto es que yo quiero terminar, porque ya se me va, creo que me quedan solamente minuto y medio, es que hay alternativas en marcha, hay algo de esperanza, y la esperanza no está en la industria farmacéutica. Que hay que colaborar, que hay que contribuir, que hay que hacer un trabajo cooperativo, ciertamente hay que hacer un trabajo cooperativo entre empresa privada y empresa pública, ¿no? Y ha empezado un movimiento por una farmacia pública, veamos, eso es un movimiento nada más que no tiene. Pero lo más importante es que en el 2013 empezó una iniciativa que se llamaba Iniciativa por Medicamentos para las Enfermedades Desatendidas o Abandonadas, ¿no? Que fue por Médicos Sin Fronteras, OMS e instituciones de investigación de países del sur, especialmente asiáticos, África y Brasil también incluido, ¿no? Y fue una iniciativa que ha demostrado, sí, que poniendo atención a los países con poblaciones vulnerables y vulnerabilizadas, se puede tener una agenda diferente, una agenda que responda realmente a las necesidades de las poblaciones pobres, ¿no? Y esto ha sido tomado ya últimamente por el G20. El G20, la reunión de los países solventes con otros, eh, sí ha propuesto una coalición que es voluntaria para la producción regional y local de tecnologías técnicas para garantizar el acceso equitativo para enfermedades abandonadas y para poblaciones vulnerables. Hay camino, hay camino. Es un nuevo modelo. No es un modelo que está, digamos, motorizado por las utilidades que puede producir, sino es un modelo que está motorizado por el beneficio que puede producir en las poblaciones desatendidas. Este es otro modelo, diferente, que la OMS estuvo trabajando hace años, en la década al principio de la década de la década de los 2000, pero que no se llevó a ninguna parte. Ahora sí parece que esto puede tener algo y podemos tener aquí países en la región latinoamericana como Brasil, como Argentina, como México, que puedan contribuir a desarrollar y fortificar este modelo y todos podamos acceder a las tecnologías que requerimos. Gracias. Muchas gracias, Roberto. Antes de darle la palabra al siguiente ponente, el doctor Castañeda había pedido hacer un comentario preciso sobre el primer ejemplo de medicamento. Bueno, pedí para hacerlo al final, pero bueno. El Rofecoxib fue retirado diciendo que producía daño cardiovascular porque el nombre comercial era Vioxx, o sea, Vioxx acá, era un excelente antiinflamatorio y fue retirado cuando estaba a mitad el estudio de investigación que estaba demostrando que resolvía los pólipos del colon precancerosos. O sea, el Rofecoxib pudo haber sido un medicamento maravilloso para que las personas con pólipos en el colon no llegaran a tener cáncer. Pero ¿qué pasó? Cuando sacaron el Rofecoxib en Estados Unidos, como era un anticox-2, o sea, lo que hacía era desinflamar sin afectar el estómago, se vendió tanto que les quitó el mercado a todas las empresas norteamericanas de antiinflamatorios. Entonces, todas las empresas norteamericanas que vendían antiinflamatorios y fueron quebrando su venta, porque Merck ganó como 9.000 millones de dólares. ¿Y qué pasó?
buscaron cómo hacerle la guerra, dañar, destruirlo y hacer que la FDA lo eliminara. Entonces encontraron esto de los efectos cardiovasculares en algunos pacientes que recibían el Vioxx, hasta en los estudios que se habían publicado, que estaban ahí. Lo que pasa es que, como les digo, todos leen solo el título y la conclusión. Cuando uno lee la metodología y ve todos los resultados y las estadísticas, se da cuenta de cosas que suceden. Pero ¿qué pasó? Como ha sucedido toda la vida, que han ido eliminando medicamentos. Los medicamentos, cuando se han estudiado y tienen gran eficacia, pero además producen a veces un daño, lo que se tiene que entender es que no hay que eliminar el medicamento. Lo que hay que eliminar es a los médicos que usan el medicamento mal. Porque ¿cuándo produce daño un medicamento? Cuando se usa en el paciente que no debe de recibirlo. Por ejemplo, lo que pasaba con la hidroxicloroquina. La hidroxicloroquina produce arritmia cardíaca que lleva al paro cardíaco si se le da a un paciente que está recibiendo amlodipino para la presión arterial, por ejemplo. Pero eso hay que saber, ¿no? Entonces, esas son las burradas que hace el médico que no sabe. O sea, no es el medicamento el que daña, el que daña es el médico que no sabe y usa el medicamento de manera inadecuada en el paciente que no corresponde. Muy bien. Y eso fue, yo tuve 357 pacientes con Rofecoxib acá en Lima, en la práctica privada, ni uno solo con problema cardíaco, porque yo sí sabía a quién tenía que darle y a quién no tenía que darle. Entonces, y fue una pena que, y era buenazo, pero fue una pena que lo eliminaran porque, como digo, lo que deberían eliminar es a los médicos que no saben. Muchas gracias. Bueno, seguidamente damos el pase al doctor Alfonso Guchiquén, médico por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, magíster en salud pública con énfasis en salud mental y magíster en ciencias sociales, psicoanálisis, cultura y vínculo social de la Universidad de Antioquia en Colombia. Actual vicedecano de la Facultad de Salud Pública y Administración, quien presentará la ponencia El factor cultural. Adelante, Alfonso. Muy bien. Buenas tardes con todos y todas. Quiero agradecer también la invitación a participar en Épica. Esto mm, ha sido eh, un reto, trabajar trabajar para este bloque, del cual quiero resaltar el título: Factores que intervienen en la relación entre la investigación y las políticas. Esto para, en este contexto, explicar que escogí trabajar el factor cultural para llamar la atención y discutir sobre un aspecto que generalmente se omite, se omite considerar, incluso se desconoce, pero también para llamar la atención sobre, digamos, algunos cambios también que vienen apareciendo, digamos, a nivel de la cultura en nuestros tiempos. De hecho, la ciencia orienta sus esfuerzos a develar leyes universales que explican los diversos fenómenos que observamos a nuestro alrededor. Ese es su objeto. Y busca develar esas leyes
los múltiples fenómenos que ocurren, desde los patrones de comportamiento climático, por ejemplo, hasta la evolución de las especies, y entre ambas muchísimas otras cosas. Y desde allí busca encontrar soluciones a los problemas de la humanidad, y en estas, desde las enfermedades, todas, hasta el hambre y otros muchos problemas. Son soluciones las que encuentra la ciencia o las que busca, que procuran ser universales también, que aplican estas soluciones igual para todos, y que en tal sentido desconocen las particularidades y las diferencias de las personas y grupos, sus modos de vida, tradiciones, creencias y visiones del mundo. No importa cuáles fueran, digamos, las respuestas que desde la investigación científica y la ciencia, esto son respuestas o soluciones que son más o menos uniformes. Desde esta perspectiva, y aquí introduzco un poco como la problemática, la cultura ha sido concebida y tratada como un obstáculo a sortear, sobre todo las culturas, digamos, eh, otras, ¿no es cierto? Y estas entonces buscan ser sorteadas mediante estrategias de seducción o convencimiento, muchas veces, cuando no, eh, son objeto para ser arrasadas o desconocidas, imponiendo en tales casos soluciones y tecnologías derivadas de los resultados de la investigación, generando grandiosas inversiones que han terminado muchas veces sin ser usadas. Por ejemplo, aquí los inodoros, ¿no es cierto?, que llevamos a campo y que terminan siendo utilizadas como almacenes. Los propios centros de salud, muchas veces con salas de parto que también, digamos, quedaban sin atender al inmenso número de gestantes, y etcétera, ¿no es cierto? Esa es una manera digamos, es un poco el destino que toman en muchos casos nuestras invenciones, pero en el peor de los casos también generan conflictos, incluso violentos, de los cuales el campo de la salud ha sido, creo que todavía es, testigo o partícipe, ¿no? Muchas veces digamos, en esa búsqueda de imponer nuestras soluciones, eh, nuestros consultorios terminan siendo una suerte de escenarios de conflicto, sino de guerra entre pacientes y médicos, o personal de salud en general. Hasta hace poco, estos escenarios parecían localizados en territorios habitados por poblaciones indígenas. Sin embargo, y vuelvo sobre la pandemia, durante ella se puso en evidencia, y la pandemia impulsó también ciertos cambios en la cultura eh, a nivel planetario, que creo que afectan el lugar y la relación con la ciencia y la investigación. Es decir, afectan el lugar de la ciencia, su autoridad, la confianza en ella, y la relación entonces con la ciencia y la investigación. Como producto de desarrollo de las tecnologías de comunicación e información de las cuales gozamos enormemente, ¿no es cierto? Esta también permitió la propagación y consumo masivos de información verdadera y falsa, fenómeno bautizado como infodemia, ¿no es cierto?, por la que quedó claro que una vez suelta en plaza, sobre todo si se vuelve viral, la información toma muchas veces
estatuto de verdad, casi a gusto de lo que cada quien quiera o necesite creer, incluyendo a tomadores de decisión política y aún a investigadores. En muchos casos estábamos también desorientados con relación a mucha de la información que apareció en diferentes medios, sin saber mucho cómo orientarnos frente a ello. Las teorías conspirativas y las posiciones negacionistas son otra expresión o efecto de estos cambios en la cultura que afectan la autoridad y credibilidad, entre otras, de las instituciones científicas y que dan lugar a interferencias en la relación entre investigación y política. Hay un escritor israelí, se llama Amos Oz, que señala que el fanatismo es una característica de la época. Dice, comillas, en la época actual, el fanatismo es omnipresente, planteando como una definición del fanatismo, ¿no es cierto?, que lleva consigo una causa sin sentido alguno. Abro comillas, dice, es llevar, es decir, el fanatismo, es llevar algo al punto de una causa única sobre la cual en el extremo ya no hay sentido alguno. Fabián Napastek, psicoanalista, indica que la época suele mostrar que esas causas sin sentido permiten hacer un lazo social para personas dispersas, es decir, personas sin arraigo a nada, ¿sí? Y que la sociedad hipermoderna misma se guía por un fanatismo por lo nuevo. Es decir, tomando en cuenta la definición dada por Amos Oz, este vacío de sentido, al que también aluden otros autores como Gilles Lipovetsky, Sigmund Bauman, entre otros, este vacío de sentido es lo que orienta la cultura de nuestra época, expresándose en los modos en que la sociedad se organiza y orienta, así como en nuestros comportamientos y en muchos de los síntomas contemporáneos. Es un poco, traía esto porque hay en estas posiciones o en estas teorías conspirativas, o en su arraigo, digamos, en su acogida, pero también la de muchas de de aquella información nombradas como fake news, ¿no? Una suerte muchas veces de adopción también fundamentalista, que hace que nos lleva a pensar que no habría que esperar demasiado de los esfuerzos, o sea, es decir, si hay que hacerlo y habría algo que esperar, pero no esperar demasiado, ¿no es cierto?, de los esfuerzos por explicar y difundir información certera que desmienta a dichas fake news. Es decir, habrá que pensar y habrá que convivir, ¿no es cierto?, en nuestra época con esos efectos, digamos, con la existencia de muchas grupos de personas que van a tener o que pueden tener impresiones o convicciones diversas. Me parece que en ese sentido es este factor o esta situación eh, constituirá seguramente un hecho de, que se irá sosteniendo o incluso afectando, ¿no es cierto?, esas posibilidades de relación entre investigación y políticas que habrá que considerar. Queda en ese sentido por pensar qué hacer.
Seguramente no tendremos respuesta todavía finales a ello, pero me parece que hay algo que podríamos sí tomar de de la propia experiencia, ¿no es cierto?, de otras épocas, es decir, de épocas previas al modernismo o de la hipermodernidad, que las ubicamos de pronto muy cerca, incluso en los años 80 o 90. Y me refiero aquí a la epidemia de cólera en el Perú, pero también a la epidemia de SIDA de los años 80, en las cuales no solo se optó eh, mm, porque la sociedad, digamos, permaneciera abierta, ¿no es cierto?, sino que se permitió y se logró o se generó respuestas basadas en la acción innovadora de las comunidades, es decir, donde la comunidad tenía participación también, ¿no es cierto? En ellas, por ejemplo, personas y movimientos gay con relación a la epidemia de SIDA defendieron un estilo de vida que suponía la toma de ciertos riesgos y a nivel de respuestas institucionales apareció una postura política que abrió el perfil de riesgo, es decir, no solo no lo cerró, digamos, en relación con algunas comunidades, sino que abrió el perfil de riesgo y las campañas de prevención a toda la población, con mensajes no estigmatizantes, que permitió que la sociedad se organice y logre una respuesta eficaz que al mismo tiempo hiciera frente al temor y a las tentaciones de discriminación y encierro de las personas enfermas. Me parece que allí podríamos encontrar una posibilidad, ¿no es cierto?, esto, digamos, conocida, eh, que a partir de la cual pensar en posibles respuestas, digamos, a estos cambios eh, señalados, a estos cambios en la cultura señalados. Esto implica seguramente también retomar estrategias que desde la salud pública han sido dejadas de lado, lamentablemente también, relacionadas con la estrategia de atención primaria de la salud. Es cierto que implicaba acercar decisores, implicaba generar espacios de diálogo entre la decisión política, creo que también la ciencia y los ciudadanos. Creo que en ese ámbito es posible hacer algo, digamos, ¿no es cierto?, con relación a esta tendencia por dar ciertamente créditos iguales, digamos, a mensajes o a información que pueda venir de cualquier lugar, ¿no es cierto? O eh, que puedan prevenir, que puedan venir al mismo lugar que aquellas que puedan venir también de la investigación científica eh, y de la academia. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor Uchiquén. En realidad, las preguntas que se han enviado giran en torno a un mismo tema y les voy a pedir a cada uno de los ponentes que responda. La he resumido en una sola pregunta y que se tomen, por favor, un minuto para responderla. Y la pregunta es, en general, ¿cómo pueden las políticas públicas incentivar la investigación en todos los campos a los que se han referido los ponentes y garantizar que los intereses comerciales no vayan sobre los intereses de la salud de la población, ¿no? De los momentos críticos como el COVID o de las enfermedades emergentes? Entonces, esa sería la pregunta para cada uno de los ponentes y les pediría, por favor, que se tomen máximo un minuto para responder porque ya estamos concluyendo y tenemos que terminar lamentablemente. Pero todas las preguntas giran en torno a esta misma
a esta misma cuestionamiento. Gracias. Comencemos por el doctor Castañeda. Bueno, ¿cómo puede la política pública incentivar la investigación? Así, primero tiene que motivar la investigación. Motivar la investigación e incentivar la investigación haciendo hincapié en que el objetivo es conseguir cosas para el bien de la humanidad. Eso es lo que hay que ha- poner bien claro, y a todos los que pueden ser investigadores, no solamente médicos, cualquier otro tipo de profesional, que es importante, y eso es hacer hincapié en eso, que la investigación es para el bien de la humanidad. Ahora, lo que hay que entender también es que, como siempre yo decía, si haciendo el bien uno gana un poco de plata, es una felicidad. Lo que no hay que tener es hacer las cosas para ganar inmenso, ambiciosamente la plata, sino simplemente entender que haciendo las cosas bien, también se va a ganar, pero se va a ganar de manera normal, sin exagerar, y eso es lo importante que también hay que enseñar y difundir para que haya más razonabilidad. Muchas gracias. Roberto, por favor, si tuvieras la respuesta. Gracias. Yo creo que una cosa que es bastante conocido es la inversión pública en investigación. Y aquí en la región latinoamericana nosotros estamos muy atrás de los países que están liderando la investigación. Y esto tiene que incentivarse. Y para eso también creo que el sector público tiene que tener un buen diagnóstico de cuáles son las prioridades. Por ejemplo, en salud, cuáles son las prioridades que hay que señalar para que la investigación, no es que la investigación sea encerrada, digamos, en las prioridades de ahora, pero que sí son urgentes hacerlas ahora, ¿no? Entonces, y no caer en el cientificismo y no caer, digamos, en ser, digamos, investigadores reflejos de lo que quieren investigar en los países del mundo, ¿no? Que a lo mejor tienen otro tipo de problemática y nosotros tenemos que responder a eso. Nosotros tenemos dengue. Estados Unidos no tiene dengue. En Europa por ahí llegaron algunos mosquitos, ¿no? Pero esa es una prioridad para nosotros. Nosotros tenemos Chagas, ¿no? Entonces tenemos que ver qué cosas se investiga sobre Chagas y unir esfuerzos. La segunda cosa es que no solo es la inversión pública, digamos, a nivel de país, sino la inversión pública a nivel de regiones. Tiene que haber, digamos, una articulación con los esfuerzos investigativos de la región, ¿no? Brasil nos lleva a la delantera, Argentina también, sobre todo Brasil, ¿no? Colombia y México, pero aquí tenemos buenos investigadores que pueden, digamos, rediseñar o diseñar, digamos, investigación para, como dice el doctor Castañeda, para beneficio de la humanidad. Ese es el papel de la ciencia, no es, digamos, para regocijarnos en los descubrimientos, sino para beneficiar. Entonces yo creo que esas dos cosas que quería señalar sobre la pregunta. Sí. Muchas gracias, Roberto. Alfonso Uchiquén, por favor. Es esto. Es que me provoca entrar a una discusión sobre estos cambios que a nivel eh, de la cultura contemporánea han venido generándose justamente en relación con esta misma pregunta. Porque una de las cosas que señalan los pensadores, digamos, de la cultura hipermoderna,
es que ha habido un desplazamiento al caer los grandes relatos, digamos, los grandes relatos, me refiero a los pensamientos que nombrábamos antes como utópicos, los del bien común, las construcciones acerca de lo que podría ser una sociedad igualitaria, justa, una caída que vino justamente en la época del 90, con la caída del muro de Berlín, ¿cierto? Y el surgimiento de la globalización. Lo que hay es un vaciamiento de eso que estaba puesto ahí en los lugares de comando, digamos, de los que orientaban el quehacer no solamente de los científicos, seguramente, sino también de los seres humanos. Entonces, al caer eso y más bien propiciarse, ubicarse en ese lugar, en el lugar de lo que antes era el bien común, digamos, de lo que sería más bien la perspectiva gozosa, digamos, de tener el disfrute de las tecnologías, por ejemplo. Entonces lo que ocurre ahí es que justamente esto que planteamos ahora, el bien de la humanidad, deja deja de estar ubicada allí, en ese lugar. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer entonces? Creo que de alguna manera la crisis política en el país da cuenta de quién está en el comando justamente de nuestro quehacer como ciudadanos. Es decir, aquellos que debieran actuar en función de este bien de la humanidad o este bien común en el país, ¿no es cierto? Llenan ese aspecto con otros valores, con otros referentes, digamos que son referentes que están más situados en relación con el bien de grupos pequeños o el bien individual. Es justamente ese individualismo lo que ha sido llevado a un lugar culmen, ¿no es cierto? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer sabiendo, o sea, qué hacer o cómo trabajar, digamos, sabiendo que esta es una tendencia? No quiero decir con esto que esté todo perdido, es decir, no es esto lo que comanda a cada uno y a todos los ciudadanos del planeta o del país, pero sí es esta una tendencia o es un elemento que aparece como un orientador. Creo que habría que pensarlo, o sea, creo que lo sitúo porque me parece que esa es una problemática que habría que pensar. Ya más allá de eso, cómo desde las políticas se puede motivar la investigación, me parece que es principalmente haciendo uso de la investigación, ¿cierto? Es haciendo uso de la investigación para tomar decisiones de política. Esa es, creo, la manera como la investigación podrá tener relevancia y podrá ser promovida. Muchísimas gracias, Alfonso, y agradezco a todos y todas las asistentes y los asistentes y a los ponentes por esta interesantísima discusión que seguramente da para un coloquio en sí mismo, en realidad. Entonces, muchas gracias.